el banco, y al quedarse sin garantía, el crédito quizá no se cobre. Entonces, por eso se llaman títulos imperfectos, títulos imperfectos. Y eran renuentes todos los tipos de acreedores y a veces hasta los compradores de aceptar este tipo de operaciones en virtud de inmuebles donados, especialmente en los inmuebles, decimos. Lo que hizo el nuevo código en relación a este punto es acortar el plazo de perfeccionamiento del título. Volvemos, es llamado título imperfecto. Y lo que hizo el nuevo código es achicar al plazo de 10 años, el perfeccionamiento del título recibido por donación. Es decir, una persona, un donatario, fue titular por una donación de un inmueble durante el plazo de 10 años sin que nadie se lo cuestione, el nuevo código perfecciona de cierta forma el título. Y ese título que era imperfecto se torna perfecto. Pero ese es un tema muy de derechos reales y que lo van a ver cuando vean dominio en los derechos reales y van a acordarse de este contrato y algunas cosas que hemos visto de este contrato ahí en derechos reales. Entonces, Karina, pasando limpio a tu pregunta, es una cláusula especial, esa de la supernacencia de hijos, por la cual el donante y el donatario han decidido incorporar en su contrato de donación esa cláusula, por autonomía de la voluntad, en la cual han establecido que en el caso de que nazca algún hijo en el futuro, luego de hecha la donación, un hijo del donante, se va a producir esa resolución y va a volver el inmueble o la cosa a dominio del donante. Por eso decimos que es un acto, esa donación, a condición resolutiva. El hijo del donante, no del donatario. Claro, en la supernacencia. Está. Listo. Yo la entendía al revés, como que era un hijo del donatario, no del donante. Donante es el que dona, donatario el que recibe el dominio. El que recibe, sí, por eso. La entendía yo al revés. Está bien, profe, gracias. No, por favor. Para los que entraron recién, en el chat tienen la invitación para la clase del jueves, que va a estar a cargo del doctor Taraurelli a las 19:30. Tienen la invitación en el chat a una aula de Zoom, a una sala de reunión distinta a la usual, con la clave distinta a la usual. Está puesta acá en el chat y también está publicada en eventos en el aula virtual y en avisos en el aula virtual. ¿Sí? Desde el jueves a la hora de siempre, 19:30, por Zoom, pero a una dirección de sala distinta, con una contraseña distinta también. Bien. Bueno, charlemos un poco entonces de cesión de derechos y de transacción. ¿Pudieron leer algo de esos dos temas? Si no, no importa. Yo les quiero marcar siempre las cosas que le van a traer problemas en esas cuestiones. Empezando por el contrato de cesión de derechos, acá hay un cambio de denominación. Históricamente el Código Vélez hablaba de cesión de créditos y ahora el nuevo código, por reiterada crítica de la doctrina, lo ha transformado en cesión de derechos, porque los créditos en definitiva son derechos también. Así que la naturaleza jurídica de los créditos es ser derechos. Por lo tanto, lo correcto era hablar siempre de cesión de derechos y no de créditos, lo que marca la doctrina. Es un contrato nominado a partir del 1614, que también tiene mucho peso social junto con la compraventa y con la compraventa y con la permuta. Ahí les marqué algunas cuestiones históricas y evolutivas. Es consensual, siempre sabemos que consensual es porque queda perfeccionado con el consentimiento de las partes, conmutativo, nominado, oneroso, aunque en algunos casos puede ser gratuito. En el caso, por supuesto, de la cesión onerosa, se va a regir subsidiariamente por el contrato de compra-venta, y en el caso de la cesión gratuita se va a regir por las reglas en forma subsidiaria de la donación.
Entonces hay cesión de derechos onerosa y cesión de derechos gratuita. Es bilateral y es formal. ¿Sí? Es un contrato formal. La doctrina coincide en llamarlo contrato formal. La regla es la formalidad. Este es uno de los temas que quería marcarles, que le puede traer un temita a ustedes. La regla es la formalidad en el contrato de cesión de derechos. Ahora, ahí hay que empezar a ver qué formalidad. ¿Qué formalidad? La formalidad que se exige es solemne para ciertos actos y aprobaciones en general. Entonces, la cesión de derechos se va a llevar a cabo en general en forma escrita, como regla formal ad probationem, sin perjuicio de que algunos bienes, algunas cosas, la cesión de derechos debe llevarse a cabo por escritura pública. Por escritura pública. Ahí referimos al 1017, inciso primero, que siempre lo traemos a colación, y algunos otros contratos o actos jurídicos que también deben ser celebrados, su cesión debe ser celebrada por escritura pública. Los derechos hereditarios, los derechos litigiosos. ¿Sí? Ahora, excepcionalmente, y ahí es donde puede entrar el temita, el primer temita, excepcionalmente hay cesión de derechos informal. Informal. Ustedes quizás están dando comercial o el cuatrimestre que viene. En comercial se estudia los títulos de créditos. Los títulos de créditos. Y cuando están viendo títulos de crédito en comercial, ustedes ven que existe también como forma de circulación del crédito, de los títulos de créditos, el más común, el que ustedes alguna vez deben haber visto, es en los cheques, cuando se firma atrás un cheque. ¿Cómo se llama eso? Se llama endoso. El endoso de la firma en la parte de atrás del cheque. ¿Por qué se llama endoso? Porque del latín viene indorso. Indorso. En el dorso del título de cambio. Y esa firma en el endoso, en la parte de atrás del título de crédito, no es más ni menos que una cesión de derechos. Y en ese caso es meramente informal, solo la firma alcanza. Incluso hay títulos de crédito que circulan en mano, sin siquiera ser firmados por el cedente. Con los títulos, por ejemplo, un cheque en blanco. En el cheque en blanco, donde no está consignado el beneficiario, el cheque circula por esa cesión virtual que se hace de derechos en forma informal, pasando el cheque de mano en mano. Entonces acá se invierten las reglas generales de los contratos. Acá la regla es la forma, es un contrato formal. En principio, formal en casi todos los casos se requiere la forma escrita, decíamos. En algunos casos se requiere, y esa va a ser un compromiso formal ad probationem. Y en algunos casos se requiere la escritura pública, ya como forma solemne, ad solemnitatem. Cesión de derechos hereditarios, cesión de derechos litigiosos. Y la excepción a la regla de la forma es esta que estábamos mencionando, de la informalidad en el supuesto de algunos créditos o derechos que son cedidos y circulan mediante la simple el trato de mano en mano o el endoso. Así que ahí se invierten las reglas. Nosotros habíamos visto siempre la regla de la informalidad y después el legislador se va volviendo más severo. Acá es al revés. La regla es la forma y la excepción la informalidad. Ahí les marco también como elementos esenciales en esa guía de lectura que subimos la personalidad de los sujetos, el consentimiento y el objeto del contrato. Principalmente el objeto del contrato. Ahí yo les pongo el artículo 1616, que tengo ganas de que lo lean, tengo ganas de que lo sepan bien ese artículo, donde dice que como objeto del contrato de cesión, en principio,
puede ser cualquier negocio jurídico. Acuérdense que en este negocio jurídico seguimos también en aquellos que tienen por objeto ceder el dominio, en este caso sobre derechos y no sobre cosas. ¿Sí? Y entonces ahí en el objeto, como elemento esencial, hay una serie de negocios jurídicos que vedan la cesión de derechos. Algunos los estuvimos viendo cuando vimos objeto. Yo les dejé mencionados ahí el artículo 1010, que si tienen memoria, si se acuerdan, se refería a las herencias futuras. Es un supuesto previsto en el Código, donde se prohíbe hacer contratos sobre herencias futuras por una cuestión de derechos hereditarios futuros, donde se prohíbe la transmisión de los derechos hereditarios no ganados todavía, cuando la persona está aún viva, sobre la cual se quieren ceder derechos. Otros supuestos donde el Código prohíbe la cesión de derechos es en el pacto de preferencia. Pacto de preferencia que vimos dentro del contrato de compra-venta también. Contrato de compra-venta. Acuérdense ahí el artículo dentro de la compraventa, el artículo 1165. Y nosotros lo vimos como cláusula especial de la compraventa. Ahí el pacto de preferencia hecho entre comprador y vendedor no puede ser cedido a terceros, si no está expresamente habilitado el titular de ese pacto de preferencia. Entonces el pacto de preferencia también está prohibido, en principio, si las partes no lo habilitan expresamente. Relean esa cláusula especial en la compraventa que era el 1165, el pacto de preferencia. Y dentro del contrato de franquicia, que está incorporado en el código también, y no creo lamentablemente que lleguemos a verlo para el parcial del 14, el contrato de franquicia también se veda la cesión de derecho del franquiciante en favor de un tercero. Algo que era muy común, es muy común en los contratos de franquicia como cláusula especial en todos los contratos. Entonces ahí tenemos esos tres supuestos legales que están prohibidos, están vedados como objeto de los contratos de cesión. La herencia futura, el pacto de preferencia y la franquicia. ¿Sí? Después en vía convencional obviamente puede vedarse cualquier tipo de cesión. El propio 1616, el 1616, véanlo después, dice que se puede vedar la cesión de derechos en relación a cualquier tipo de contrato por vía de autonomía de la voluntad. Por vía de autonomía de la voluntad se pueden ir regulando esa cesión de derechos. Entonces tenemos por vía convencional, por vía legal. Ahora, nos vamos a detener un segundo sobre los derechos hereditarios y sobre los derechos litigiosos. Los derechos litigiosos y los derechos hereditarios. Que es común ver en los dos tipos de contratos la figura de la cesión de derechos. La figura de la cesión de derechos. Primero, el tema de los derechos litigiosos. Acá se involucran, como el título lo dice, como el propio nombre del contrato de cesión lo dice, derechos que están en litigio. Están en litigio, si no, no son litigiosos. Quiere decir que hay algo más que la mera controversia entre las partes, algo más que la mera discusión entre las partes. Entre las partes tiene que haber un litigio. Tiene que haber un litigio. Entonces, habiendo ese litigio, las partes, tanto autor como demandado, podrían celebrar negocios de cesión de derechos de la posición en el juicio. Y ahí estará sujeto a las reglas procesales de cada jurisdicción si efectivamente pueden llevar a cabo o no, y mediante qué medio, esa cesión de derechos litigiosos. Dana Jiménez pregunta, en el pacto de preferencia, ¿se puede realizar la cesión de derechos? Al revés, Dana, yo te diría, la regla es que no se puede realizar en el pacto de preferencia la cesión de derechos
salvo que expresamente lo acuerden las partes por autonomía de la voluntad en el pacto de preferencia. Lo correcto es afirmar al revés. En el pacto de preferencia, en la compra-venta, no se va a poder ceder el pacto en favor de terceros, salvo que las partes acuerden por autonomía de la voluntad que sí se pueda. La regla es que no se pueden ceder. Al igual que en la cesión de derechos en herencias futuras, es decir, cuando la persona aún vive, y al igual que en el contrato de franquicia, donde ya el cuerpo normativo incorporado en el código impide la cesión sobre ese tipo de contratos. Bueno, volvemos. Entonces estábamos hablando de los derechos litigiosos. La cesión va a tener efectos cuando el cesionario del derecho litigioso presente en el expediente el acuerdo de cesión y notifica a la contraparte la cesión de ese derecho, que puede estar sentenciado o no. Después vamos a ver la diferencia ahí con la transacción, si llegamos a hablar un poquito de transacción hoy. Ahora, en el derecho hereditario, ahí sí se exige escritura pública. Ahí sí vamos a hablar de escritura pública. Y acá la diferencia es que, con lo que estamos viendo como objeto vedado en la cesión, es que la persona sobre la cual se ceden los derechos hereditarios obviamente ya murió. Ya se adquirieron los derechos hereditarios. No es que se están cediendo derechos hereditarios sobre una persona no fallecida, sino que la persona ya ha fallecido. Con lo cual, mediante la escritura de cesión de derechos hereditarios, se va a ceder en forma onerosa o gratuita parte o todo el acervo hereditario. El causante acá ya falleció, por eso se llama causante. Y por eso hay derechos hereditarios. ¿Sí? Estamos... esa es la diferencia con el 1010. En el 1010 hablamos de herencia futura, porque no falleció todavía. Acá sí falleció en el presupuesto de cesión de derechos hereditarios. De vuelta, puede ser gratuita u onerosa. Y ahí lo que modifica en cesión de derechos el nuevo código es que dice que la cesión, por más que se realice por escritura pública, va a ser oponible a terceros una vez que se presente en el expediente de sucesión, en el expediente judicial de sucesión. No solo alcanza la inscripción de la cesión, la escritura de cesión, sino que el nuevo código está pidiendo también a los interesados la presentación de la cesión en el expediente sucesorio para dar oponibilidad a ese acto. Por eso los escribanos hoy están forzando a los cedentes, además de escribir la cesión, les están recomendando a las partes, que presenten el instrumento de cesión en el expediente de sucesión lo antes posible. Y con eso logran la oponibilidad de esa escritura de cesión frente a terceros. ¿Se entiende esto? Es algo más que la mera inscripción de la cesión en el registro, que se inscribe. La cesión es un acto, una escritura pública, la cesión de derechos hereditarios que se inscribe en el registro. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más? Bueno, obligaciones no son difíciles. Hablamos de transmisión. Son parecidos a la compraventa y a la donación. La transmisión del derecho, los actos conservatorios sobre el instrumento y sobre el objeto del contrato hasta que se entrega o se hace la tradición. Son parecidos a la compraventa y a la donación. Acá lo que hay que hacer hincapié en obligaciones y efectos es en relación a los efectos respecto a terceros de la cesión de derechos, que están expresamente reglados en el Código Civil y estableciendo que van a ser válidos los efectos del contrato de cesión, van a ser oponibles al cedido, al tercero cedido, que no es parte en el contrato. El tercero cedido no es parte en el contrato.
van a ser válidos y van a ser oponibles solo una vez notificada la sesión. ¿Sí? Entonces, ahí vean el artículo 1620 a 1626, donde se regulan las relaciones entre las partes y el tercero cedido. Acá recuerden eso bien claramente. Las partes en el contrato son el cedente y el cesionario. El tercero cedido no es parte en el contrato de cesión. Hay un negocio que es bastante común, pero no estaba regulado hasta ahora en el Código de Vélez, y sí se incorporó ahora, que es la cesión de deudas. Parece algo medio raro, algo poco común, pero existe en la práctica de los negocios, y como siempre les digo, no piensen en la cesión de barrio o en la cesión chiquita, sino por ahí sesiones de créditos entre grandes bancos, entre grandes compañías y demás, donde se producen esos negocios que por ahí para el general de la gente son raros, no son comunes. Es un negocio que se daba en la práctica y que no estaba regulado en el Código Civil, que es la cesión de deudas. Ya no cedemos los derechos, sino que cedemos la deuda. Ahí un poco el que está cediendo la posición a un tercero es el deudor. El que está cediendo la posición a un tercero es el deudor. Y ustedes van a decir, bueno, pero es muy raro que el deudor sea el cedente. Bueno, sucede que va a haber un tercero que va a aceptar ocupar la posición del deudor original. Lo que se está cediendo es la posición del deudor. Y ese pasa a ser una especie de fiador hasta el momento en que el acreedor acepta la cesión de deuda. Una vez que el deudor acepta la cesión de deuda, cambia la relación original por novación. ¿Se acuerdan la novación de obligaciones como modo de extinción de las obligaciones? Entonces acá lo que se está cediendo es la posición del deudor, cesión de deudas. Imagínense acá negocios entre bancos, por ejemplo, donde un banco le cede un crédito a otro, o le cede, acuerdan la posición del deudor entre bancos, o entre empresas. Una empresa hace un negocio con un banco que le pasa a cubrir el crédito que tiene con su acreedor. Entonces el acreedor dice, bueno, a ver, ¿qué prefiero yo? ¿Que me deba una empresa o que me deba un banco? Y bueno, tengo más chance de cobrarle al banco. Y entre el deudor cedente y el tercero debe haber un acuerdo particular entre ellos. Entonces, mientras el acreedor no acepte esa cesión de deuda, el banco va a actuar como un fiador de la deuda. Pero una vez aceptada esa cesión, ya pasa a ser por novación se extingue la obligación anterior y nace un nuevo contrato. Ese es un negocio que se daba mucho en la práctica y no estaba regulado en el Código de Vélez. Hoy sí está regulado. Fíjense, el 1632 al 35. 1632 al 1635, donde se ha regulado en este nuevo código la cesión de deudas. ¿Sí? Y también lo que se puede ceder es la posición contractual. Se puede ceder en cualquier tipo de contrato, ya no el derecho, sino la posición en el contrato, siempre y cuando no haya el contrato original vedado esa posibilidad. Entonces yo puedo ceder mi posición de comprador, puedo ceder mi posición de vendedor. Se pueden hacer negocios relacionados a la cesión de derechos de la parte, que en cualquier tipo de contrato en el que no esté vedado. Eso tampoco les puede traer mucha complicación. Entonces, ahí vean todo ese tipo de negocios posibles y sus regulaciones, y los volvemos a comentar si hace falta. Después acá hay otro tipo de contrato que es la transacción. Vamos a hacer un corte acá en la grabación, así les queda de tener